La ansiedad es una respuesta emocional que se relaciona con el miedo o la preocupación excesiva derivado de alguna situación específica y puede afectar tanto a la mente como al cuerpo. Algunos síntomas de la ansiedad son dolores de cabeza, taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, entre otros. Estos síntomas pueden limitar las actividades cotidianas de los estudiantes como la motivación, el rendimiento académico, la autoestima y el estado de ánimo. El psicoterapeuta Edgar Gutiérrez explica más a detalle lo que es la ansiedad. Claro, de manera muy sencilla, la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo ante las situaciones. Ya cuando hablamos de trastornos de ansiedad, es cuando hay miedo excesivo y podemos hablar de diferentes trastornos de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, ataque de pánico, ansiedad social, antes llamada fobia social, y hay diferentes trastornos dependiendo cuál sea como el síntoma principal. Los estudiantes universitarios se enfrentan a diversas situaciones que pueden generarles ansiedad, como la carga académica, la presión de los padres, el miedo al fracaso, los desafíos del mercado laboral, la vulnerabilidad a diversos brotes emocionales, el cambio de rutina diaria, el bombardeo de información, las exigencias sociales, la perfección y la felicidad, entre algunos otros factores. Creo que los procesos de ansiedad son multifactoriales y van a depender mucho del contexto. Regularmente en los estudiantes suele ser por las presiones académicas. En muchas ocasiones se da por la presión académica y, por ejemplo, en temporada de exámenes aumenta el índice de ansiedad por la presión, por la calificación, por las entregas. Entonces estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el contexto. Creo que el estrés académico es el principal factor. El simple hecho de que de lo que estás haciendo aquí dependa el resto de tu vida, creo que es un peso muy grande para personas tan jóvenes. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% durante el primer año de la pandemia. Esto significa que hubo 76 millones más de casos de ansiedad y 53 millones más de casos de depresión en el mundo. Algunas de las causas de este incremento fueron el estrés provocado por el aislamiento social, la soledad, el miedo a la infección, al sufrimiento y a la muerte o el duelo y las preocupaciones económicas. Estos factores afectaron más a las mujeres que a los hombres y a los jóvenes más que a los adultos mayores. Después de la pandemia han incrementado mucho los casos de ansiedad y se considera como que es una de las situaciones más comunes, en este momento, así de depresión. Entonces sí es algo común la ansiedad. Además, existen porcentajes de ansiedad en los estudiantes universitarios en México, el cual es aproximadamente un 30%, aunque este dato puede variar según las fuentes, el método y el periodo de estudio. Un ejemplo es una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la cual se registra que el 50.8% del alumnado matriculado durante el año 2020 padece algún tipo de ansiedad. Dentro de dicha investigación se registra que el 12% de la población estudiantil presenta ansiedad severa, el 19.5% presenta ansiedad grave, el 21.5% presenta una ansiedad moderada y el 47% cuenta con un tipo de ansiedad leve. Sin embargo, solo el 0.89% de la población estudiantil se ha tratado la ansiedad. El estrés y la ansiedad son respuestas naturales ante las situaciones que percibimos como desafiantes o amenazantes, pero cuando estas sensaciones son constantes o afectan nuestra vida diaria, es importante buscar ayuda de un experto para mejorarlas de manera efectiva. Tal es el caso de Diego, estudiante de Ciencias de la Comunicación, quien comenta cuáles fueron los principales problemas a causa de la ansiedad. No sé, me sentía como que no hallaba mi lugar, tenía mucho insomnio. Yo creo que el insomnio es algo clave, ¿no? De la ansiedad. Mucho estrés, también a veces me empezó a caer el pelo un tiempo. Sinceramente yo creo que es un problema que tenemos muchos, me incluyo, en que al principio cuando empiezan esos signos de ansiedad, lo tomamos como normal, ¿no? Así decir, pues no hay pedos, una noche que no puedo dormir, no pasa nada, se va haciendo más recurrente y todo y ya te empiezas a dar cuenta, eso es normal, no me pasaba. Siento que es porque no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta yo siento que tenemos un trastorno de ansiedad muy grave.
Por otro lado, nos encontramos con Martín Iván, un estudiante el cual sufre de ansiedad ya que se exige con las entregas y la puntualidad de sus trabajos. Soy un poquito exigente en el momento de pedir los trabajos, y como nunca me han cumplido en tiempo y forma hasta la fecha, siempre es como ya merito, no me gusta quedar mal y esto me abunda. Yo que sí, vaya quedando bien. Nunca he quedado mal en cuestión de horarios, nunca he quedado mal en cuestión de equipo, jamás. O sea, ha sido como algo desde niño. Sin embargo, existen estudiantes universitarios los cuales no han sufrido ningún tipo de ansiedad durante su estancia académica, pero que en el pasado ya han asistido con un psicólogo a recibir ayuda para este tipo de trastornos. Sí, me ha tocado algunas veces, un par de ocasiones, pues principalmente yendo al psicólogo, con citas cada más o menos 15 días, y mi psicóloga es muy espiritual y muy naturista, entonces con gotitas. Hay varias razones por las que un estudiante universitario no suele asistir a un psicólogo. Principalmente se encuentra el estigma social que existe sobre la salud mental y la psicoterapia, que hace que muchas personas piensen que ir a un psicólogo es signo de debilidad o fracaso. También se encuentra la falta de confianza en la psicología como una ciencia de salud que se basa en evidencias empíricas y métodos científicos y que se ve afectada por el intrusismo profesional y las pseudociencias. También existe el miedo a revelar aspectos íntimos o de personalidad, con el miedo de ser juzgados o rechazados por los psicólogos. La falta de tiempo, dinero o recursos es un punto fundamental para que los estudiantes puedan recibir atención psicológica, ya que pueden ser escasos, costosos o de difícil acceso. Y por último, la falta de conciencia o de aceptación a la necesidad de ayuda profesional, que puede postergar o evitar el trabajo personal o buscar otras alternativas como el apoyo de amigos, familia o la religión. Creo que influyen muchos factores, desde que no tenemos como la cultura de la prevención, no tenemos la cultura de asistir con un psicoterapeuta, a veces los estudiantes van de manera de proceso, también la situación económica es importante, de repente quisieran ir pero no tienen el suficiente recurso económico para pagar un tratamiento. También hay que tener en cuenta que a nivel público no hay muchas instituciones que brinden servicio psicológico, entonces creo que todo eso influye para que de repente no vayan. No lo tomaba importante, o pensaba que era como de, solo me puse nerviosa y ya no lo veía como lo que era ansiedad. Entonces creo que probablemente la desinformación pueda ser un gran factor para que la gente no le tome la seriedad y no se trate. Sí, estoy casi seguro que la mayoría de la gente no tiene acceso a esos tratamientos, por el simple hecho de que no tiene los recursos, no tiene el tiempo, literalmente no ha dormido por estar haciendo trabajo, tiempo para ir al doctor menos. Pero ¿cómo lidiar con la ansiedad en la universidad sin el temor de quedarnos con la mente en blanco durante alguna exposición, el no finalizar trabajos a tiempo o incluso pasar horas estudiando para obtener las mejores de las notas? Se deberán de respetar las horas de sueño. Dormir pocas horas no solo hará que te sientas cansado y mal físicamente, sino que también afectará mucho a la salud mental. Descansar menos de 8 horas puede desestabilizar el humor e incluso hacerte vulnerable ante la ansiedad. Se tienen que dejar de lado los pensamientos negativos. La ansiedad no lleva a tener pensamientos negativos o fatalistas. Estas ideas solo te perturbarán y entorpecerán tu desempeño académico. En estos casos es mejor dejar de lado la ola de negatividad, reemplazar esos pensamientos por otros más optimistas, creyendo que eres capaz de hacer lo que te propones. Recordar también que no todo es estudio. Divertirse está bien para darse un respiro. No solo hará que no entres en un cuadro de ansiedad, sino también que te ayudará a balancear los tiempos de estudio y los momentos de ocio. Buscar relajarse realizando actividades que más les gusten, como el deporte, el salir con amigos, entre algunos otros. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países incluyan la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de respuesta del COVID-19. También sugiere que las personas busquen ayuda profesional si se sienten abrumadas, angustiadas o deprimidas. Con imágenes de Alejandro Ávila, reportó Diego Becerra.